¿Qué motivó a Jesucristo a escribir en la arena aquel día frente a la mujer señalada por adulterio y sus inculpadores? Esta acción, sencilla pero cargada de simbolismo, despliega un espectro de interpretaciones y mensajes velados que intentamos explorar. En el núcleo de este misterio observamos a Cristo ante un conflicto ético y jurídico, una emboscada meticulosamente armada por los fariseos para acorralarlo. La normativa mosaica, en su expresión más severa, dictaminaba un castigo riguroso para el adulterio. No obstante, la autoridad romana limitaba el poder de los judíos para llevar a cabo ejecuciones capitales. Cristo, percibiendo la esencia y el propósito tras la indagatoria, optó por un medio de comunicación no verbal que dejaría un legado perdurable a través del tiempo. Mientras sus detractores aguardaban con impaciencia una sentencia que pudieran utilizar en su contra, Cristo se agachó y garabateó en el polvo. Esta acción, lejos de ser una ilusión, se impregnaba de significancia. Por medio de este gesto, Cristo no solo esquivaba su estratagema, sino que también propiciaba un instante de introspección profunda, tanto para los inculpadores como para el público. En aquella tierra, Cristo delineaba una distinción entre la justicia terrenal, a menudo deficiente y sesgada, y la clemencia celestial, inmensamente empática y equitativa. Antes de adentrarnos en esta temática crucial, permíteme comentarte que en este canal hallarás contenidos diarios. Para estar al tanto de cada novedad, suscríbete y activa las notificaciones. Te aseguro que valorarás las enseñanzas que recibes cotidianamente. La celebración de los tabernáculos, o Sukkot, establece el escenario colorido para este episodio. Se trata de una de las principales festividades hebreas que congrega a personas de toda Judea en Jerusalén para festejar el cuidado y amparo divino durante los 40 años de errancia en el desierto. Este evento no solo recordaba a los hebreos su dependencia de Dios, sino también festejaba la recolección, inyectando a la ciudad una atmósfera de alegría, esperanza y agradecimiento. En este entorno de regocijo y fervor espiritual, el suceso de Cristo, la mujer señalada por adulterio y los fariseos, se torna aún más conmovedor. La conmemoración de la liberación y custodia divina se transforma en el contexto de una acción que persigue la condena y sanción. Cristo, plenamente consciente de esta dicotomía, aprovecha la ocasión para recalcar una lección más profunda sobre equidad, clemencia y absolución. La festividad también simboliza al agua como manantial de vida, aspecto que Cristo enarbolaría más adelante en sus predicaciones, declarándose Él mismo como el manantial de agua viva. Dentro de este marco, su gesto de inscribir en el suelo se vincula con los conceptos de purificación y renovación, pilares de la celebración. Por lo tanto, la acción de Cristo no solo representa una réplica a un reto inmediato, sino también una profunda enseñanza que haría eco en los principios del evento y más allá. La mujer traída ante Jesús no era simplemente una transgresora de la ley, era un ser humano atrapado en una red de manipulación y condena. Los fariseos y maestros de la ley la presentaron como un caso de prueba, pero su verdadero interés no era la justicia. Este encuentro no fue tanto sobre el acto de adulterio, sino sobre la trampa tendida para Jesús. La ley de Moisés era clara en cuanto al castigo del adulterio, pero la aplicación de esta ley bajo la ocupación romana era compleja y peligrosa. Jesús, enfrentado a este dilema, muestra una compasión revolucionaria. No descarta la ley, pero invita a una introspección profunda sobre la justicia y el perdón. Su pregunta a los acusadores: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella, Juan 8:7, refleja un entendimiento profundo de la naturaleza humana y la misericordia divina.
no era solo una defensa de la mujer, sino un llamado a la conciencia de todos los presentes. El enfoque de Cristo eleva el episodio más allá de lo inmediato, ofreciendo una perspectiva sobre la gracia. La clemencia que propone no justifica el pecado, sino que allana el camino hacia el rescate espiritual. Al culminar el evento, cuando los acusadores se han dispersado, Cristo se dirige a la mujer no para reprocharla, sino para extenderle una oferta de renovación. Ni yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Juan 8:11. Esta interacción encapsula el núcleo del Evangelio de Cristo, un estímulo hacia el arrepentimiento y la metamorfosis mediante la gracia. Los fariseos, con su perspicacia, no perseguían la justicia en el caso de la mujer, sino que pretendían poner a prueba a Cristo, buscando coaccionarlo a una posición que, independientemente de su decisión, le acarrearía censuras. De condenar a la mujer, se le vería como opuesto a la autoridad romana, custodia del derecho a ejecutar penas capitales. En cambio, de absolverla, sería tildado de menospreciar la ley mosaica. Este enigma fue meticulosamente armado para menoscabar la imagen de Cristo ante sus discípulos y la autoridad romana. No obstante, Cristo, percibiendo lo más recóndito de sus almas y sus propósitos velados, confrontó el engaño no con resistencia ni sumisión, sino con una sabiduría celestial. Su contestación debía ser tan ponderada que desenmascarara las intenciones subyacentes de sus detractores, al tiempo que resguardara su doctrina sobre el amor y la equidad. La norma mosaica era explícita, pero Cristo había llegado para cumplirla, no para derogarla, incorporando un elemento de gracia y benevolencia que trascendía la simple retribución. Este instante refleja el núcleo del propósito de Cristo, un equilibrio permanente entre las expectativas terrenales y el designio divino. Cristo no solo eludió la trampa, sino que aprovechó el momento para impartir una enseñanza trascendental sobre la equidad, la benevolencia y la esencia verdadera de la ley. En lugar de un dictamen, Cristo propuso una meditación, cuestionando los preceptos arraigados de penalidad y salvación. Frente a la interpelación de los fariseos y maestros de la ley, aguardaban un dictamen explícito de Cristo. No obstante, con discernimiento, optó primero por el silencio y después por una acción que induyó a la reflexión colectiva. Este mutismo no emanaba de la vacilación, sino que representaba un intersticio lleno de significado, una convocatoria a ponderar la gravedad del asunto más allá de lo meramente legal. Este lapso de silencio de Cristo se interpreta como una manifestación de su doctrina global. El reino de Dios trasciende el mero acatamiento de normas, invitando a comprender y vivir conforme a los principios fundamentales de justicia y amor que éstas simbolizan. La cuestión de los fariseos era de índole jurídica, pero la solución de Cristo fue profunda, moral y espiritual, reimaginando la noción de justicia en términos de empatía y entendimiento humano. Este acto de silencio precede a una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. El que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Con estas palabras, Jesús no solo desarmó a los acusadores de la mujer, sino que también presentó un desafío a todos los presentes y a las generaciones futuras, subrayando la universalidad del pecado y la necesidad de la misericordia. El silencio de Jesús frente a la pregunta cargada de los fariseos no fue un vacío, sino un espacio lleno de enseñanza. En este silencio, Jesús demostró que no todas las preguntas merecen una respuesta directa, especialmente cuando éstas están diseñadas con malicia. Más bien, este silencio invita a una introspección personal, forzando a los acusadores y a la multitud a reflexionar sobre sus propios motivos y pecados.
El instructor silente demuestra con su actuar que el auténtico discernimiento y el conocimiento suelen emerger en instantes de calma, cuando el tumulto externo y las exigencias contradictorias se esfuman. En este clima de tranquilidad, Jesús sienta las bases para una acción que captaría la quinta esencia de su doctrina, dejando una marca perdurable en quienes observaron el suceso y en multitudes a través de los tiempos. Así, este silencio se convierte en un manifiesto poderoso. En un entorno donde prevalecen los juicios apresurados y las condenas impulsivas, la metodología de Jesús enfatiza la relevancia de meditar antes de proceder. Nos recuerda que, ante la complejidad de los dilemas morales y espirituales, frecuentemente es preciso hacer una pausa, reflexionar y solicitar orientación divina antes de emitir una respuesta. Al final, Jesús se agacha y dibuja en el suelo. Esta acción, elemental en su realización pero rica en significancia, ha generado amplia especulación a lo largo de la historia. ¿Qué plasmó Jesús? Si bien el mensaje exacto de su escritura sigue siendo un enigma, la acción por sí misma comunica profusamente. En el contexto hebreo, dibujar en el suelo podría interpretarse como un signo de lo efímero y transitorio. Lo inscrito en la arena puede ser fácilmente eliminado, simbolizando así lo transitorio del juicio humano frente al perdón divino. Igualmente, este gesto puede verse como un llamado a la introspección. Al agacharse y dibujar en la tierra, Jesús cambia el enfoque de la acusación a la autoevaluación, impulsando a los espectadores a examinar sus propias existencias antes de emitir un juicio sobre la mujer. Sirve como un recordatorio visual de que las imperfecciones y transgresiones humanas son, al igual que las marcas en la arena, algo que Dios está dispuesto a eliminar mediante el perdón. Además, este episodio refleja la potestad de Jesús, no solo como pedagogo, sino también como árbitro celestial. En una cultura que estimaba en gran medida la escritura como vehículo de ley y precepto, la acción de escribir de Jesús enfatiza su posición como el máximo exégeta de la ley. No constituye una impugnación a la ley mosaica, sino una ampliación de su auténtica intención, resaltando la misericordia y la gracia por encima del castigo riguroso. Este acto, repleto de simbolismo, encapsula el mensaje principal de Jesús sobre el perdón, la empatía y el imperativo de introspección antes de juzgar a otros. Es una enseñanza que trasciende las eras y sigue retando a cada lector del relato a meditar en las profundas implicaciones de la acción de Jesús al escribir en la arena. El contrapunto entre la ley mosaica y el mensaje de gracia de Jesús señala un cambio radical en la percepción de la justicia divina. La ley, otorgada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, pretendía dirigir al pueblo de Israel hacia la virtud. Sin embargo, con el tiempo, esta empezó a ser interpretada por algunos como un objetivo en sí misma, perdiendo de vista su propósito esencial de guiar a los fieles hacia una comunión más íntima con Dios. Jesús, al enfrentar a los inculpadores de la mujer, no desestima la ley, sino que la exalta, instando a los presentes a mirar más allá del texto hacia el espíritu de gracia y empatía que debería informar su aplicación. Este reto no fue simplemente una desvinculación de la tradición o de la autoridad legal, sino una convocatoria a comprender la justicia divina de manera más amplia y clemente. Al instar a quien estuviera libre de pecado a lanzar la primera piedra, Jesús no minimiza la seriedad del pecado, sino que resalta la centralidad de la misericordia en el acto de juzgar. Esta instrucción no solo eximió a la mujer de la sentencia, sino que también brindó a los acusadores la oportunidad de autoinspección y redención. La benevolencia de Cristo, por lo tanto, no invalida la ley, sino que la realiza
en su esencia más auténtica, brindando absolución y la chance de un renacer. Esta manifestación de clemencia es el núcleo del mensaje de Cristo, una invitación a adoptar los valores de amor y misericordia que constituyen el fundamento de la ley. El instante en que Cristo desafía a quien esté libre de pecado a lanzar la primera piedra marca un viraje crucial. De manera sucesiva, desde los ancianos hasta los más jóvenes, los inculpadores se alejaron soltando sus piedras. Esta retirada no solo evidenciaba su autorreconocimiento de falta, sino que también demostraba el efecto transformativo del enunciado de Cristo. Lo que empezó como una estrategia para incriminar a Cristo en una trampa legal y ética, culminó en una profunda enseñanza sobre la modestia y la introspección. Este vuelco imprevisto subraya el profundo discernimiento y la soberanía de Cristo. No solo neutralizó un episodio lleno de tensión y amenaza de violencia, sino que lo convirtió en una instancia educativa sobre el perdón y la clemencia. La retirada de los acusadores se convierte en un silencioso, pero potente, testimonio de la habilidad de Cristo para tocar el alma humana, proponiendo una transformación no solo en la conducta, sino en el propio entendimiento de lo que significan la justicia y la misericordia. Este suceso no solo eximió a la mujer de un castigo próximo, sino que también brindó a los observadores y a nosotros como lectores un destello del reino de Dios, en el cual la gracia triunfa sobre el juicio y el amor sobre el mandato. Con los denunciantes dispersados y la tensión aliviada, Cristo se vuelve hacia la mujer con palabras de emancipación. ¿Quiénes son los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques. En este gesto de exculpación, Cristo no solo la libera de un veredicto inminente, sino que además le señala el sendero hacia la redención y la alteración personal. Esta exoneración simboliza la perspectiva de Cristo hacia la falta y la gracia. Reconociendo la existencia del pecado, Cristo extiende el perdón y la oportunidad de un nuevo inicio, resaltando que la finalidad de la gracia no es meramente eludir la penalidad, sino fomentar una existencia transformada. La exhortación de Cristo a la mujer de no reincidir no es una reprimenda, sino una invitación afectuosa a la renovación de la vida a través del amor y la clemencia divina. Esta interacción ilumina el aspecto inclusivo y regenerador del ministerio de Cristo, evidenciando que la gracia de Dios está disponible para todos, sin importar sus antecedentes. La misericordia demostrada por Cristo hacia la mujer es un recordatorio poderoso de que en el reino de Dios nadie está fuera del alcance del perdón y la restauración. La forma en que Cristo aborda esta coyuntura no solo muestra su misericordia, sino también su potestad divina. Al otorgar el perdón y una nueva posibilidad a la mujer, Cristo ejerce una autoridad que sobrepasa los límites de la ley mosaica, insinuando su naturaleza como el Mesías esperado, el único que puede ofrecer el verdadero perdón de los pecados. Esta autoridad no se deriva de contravenir la ley, sino de cumplirla cabalmente mediante el amor, la gracia y la misericordia. La intervención de Jesús en este evento es un reflejo de su enseñanza más amplia sobre el reino de Dios, donde la justicia va acompañada de misericordia y el cumplimiento de la ley se encuentra en el amor. Jesús, a través de sus palabras y acciones, reinterpreta la ley en el contexto del amor divino, invitando a todos a experimentar la transformación que viene de una relación genuina con Dios. Esta autoridad de Jesús es central para su misión en la tierra. A través de su enseñanza y sus milagros, Jesús revela que la verdadera autoridad no se manifiesta en el ejercicio del poder sobre los demás, sino en el servicio, la compasión y el sacrificio,
culminando en su propia muerte y resurrección, el acto definitivo de amor y redención. El perdón que Jesús ofrece a la mujer capturada en adulterio es una manifestación palpable de la misericordia divina. Este acto no es una anomalía en su ministerio, sino una expresión central de su mensaje, que Dios está más interesado en la restauración que en el castigo, más comprometido con el amor que con la ley. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, revela un Dios que anhela reconciliarse con su creación, ofreciendo gracia en lugar de condena. Este poder del perdón tiene implicaciones radicales para la comunidad de creyentes y para el mundo en general. Enseña que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fuerza, no un olvido de la justicia, sino su cumplimiento más profundo. La misericordia de Jesús hacia la mujer es un llamado a cada uno de nosotros a vivir de manera que refleje el amor y la compasión de Dios, ofreciendo perdón a quienes nos han herido y buscando reconciliación siempre que sea posible. El perdón que Jesús ofrece es el camino hacia la verdadera libertad, la liberación del peso del pecado y la culpa, y la invitación a una vida marcada por el amor y la gracia. Este poder del perdón es central para la buena nueva del Evangelio, demostrando que en Jesús Dios ha provisto un medio para que todos seamos restaurados a una relación correcta con Él, abriendo el camino hacia una nueva creación. El acto de Jesús de escribir en la arena ha alimentado la imaginación de generaciones, dando lugar a diversas interpretaciones y especulaciones. Este gesto, cargado de misterio y profundidad, ha sido visto como una forma de confrontación silenciosa hacia los acusadores, una pausa reflexiva en medio de una situación cargada de tensión. Algunos sugieren que Jesús pudo haber escrito los pecados de los acusadores, una lista de las leyes mosaicas sobre el juicio, o simplemente haber dibujado en la arena para dar tiempo a los acusadores para reflexionar sobre sus intenciones. Esta conducta, asimismo, se entiende como una expresión de la inteligencia celestial de Jesús, quien opta por no contestar de manera directa a los desafíos, sino por elegir una ruta que promueve la reflexión y la autoevaluación personal. Esta decisión subraya un entendimiento agudo de la naturaleza humana, aceptando que la auténtica metamorfosis procede del interior y no se puede forzar desde afuera. Al trazar en el polvo, Jesús no solamente neutraliza un momento de posible confrontación, sino que también plantea una enseñanza perdurable acerca del discernimiento, la compasión y la importancia de revisar nuestras propias actitudes antes de criticar a los demás. La conjetura acerca del texto exacto que Jesús escribió añade una capa intrigante a este relato. Aunque el mensaje concreto se mantenga en secreto, la acción por sí misma transmite con claridad la predilección de Jesús por la clemencia sobre el escrutinio, el indulto sobre el reproche. Este enigma sin resolver motiva a cada lector a meditar en el mensaje de Jesús, impulsando una reflexión persistente sobre nuestras propias conductas y decisiones. El gesto de Jesús al escribir en el suelo halla eco en el Antiguo Testamento, particularmente en los versos del profeta Jeremías. Jeremías 17:13 alude a aquellos que se desvían del Señor, indicando que serán inscritos en el polvo, una representación poderosa que sugiere fugacidad y sentencia. Esta vinculación insinúa que lo que Jesús delineó en el suelo podría estar relacionado con una advertencia profética acerca de la deslealtad y la consiguiente distancia de Dios. El acto de inscribir en el suelo, examinado a través de la perspectiva de Jeremías, refuerza la noción de que el veredicto divino pende sobre aquellos que renuncian a la fuente de agua viva, que es el mismo Dios. No obstante, en contraposición a la penalidad definitiva esbozada en Jeremías, el gesto de Jesús abre la puerta al arrepentimiento y la recuperación.
Esto demuestra cómo Jesús no solo respeta, sino expande las doctrinas del Antiguo Testamento, poniendo de relieve la benevolencia de Dios y la oportunidad de redención incluso para los transgresores. La referencia a Jeremías también enfatiza la trascendencia de mantenerse leal a Dios, manantial de vida y equidad. Al invocar esta imagen, Jesús no solo apunta a la perfidia de los inculpadores, sino que también realza su identidad como la auténtica fuente de agua viva, extendiendo el perdón y la vida eterna a quienes se vuelven hacia Él. Este paralelo entre la acción de Jesús y la enseñanza de Jeremías profundiza nuestra comprensión del episodio, desvelando estratos más complejos de significación en la instrucción de Jesús sobre el perdón y la lealtad hacia Dios. La hipótesis de que Jesús escribiera los pecados específicos de cada acusador en la arena abre una perspectiva intrigante sobre la naturaleza de su reprimenda. Este acto, si se interpretara de esta manera, serviría como un espejo directo a las conciencias de los presentes, forzándolos a enfrentar sus propias fallas antes de juzgar las de la mujer. Este enfoque personalizado del juicio refleja la omnisciencia de Jesús, quien, como Dios encarnado, tiene pleno conocimiento de los corazones humanos y sus secretos más oscuros. Al revelar potencialmente los pecados de los acusadores, Jesús no solo desvía la atención de la acusación hacia la reflexión interna, sino que también demuestra la universalidad del pecado. Nadie, ni siquiera los más religiosos o aparentemente justos, está libre de culpa. Este momento se convierte en un llamado poderoso al arrepentimiento y a la humildad, recordando a todos los presentes que la misericordia de Dios está disponible para aquellos que reconocen su necesidad de perdón y buscan cambiar sus caminos. Este posible acto de revelación subraya la compasión y la justicia en el corazón del ministerio de Jesús. Al confrontar a los acusadores con sus propios pecados, Jesús no busca avergonzarlos, sino invitarlos a unirse a la mujer en el camino hacia el arrepentimiento y la restauración. Este enfoque refleja el deseo de Jesús de que todos experimenten el perdón y la nueva vida que Él ofrece, un testimonio del amor redentor de Dios que busca salvar, no condenar. La interacción de Jesús con la mujer acusada de adulterio y sus acusadores se convierte en una enseñanza profunda sobre el juicio. Al desafiar a los presentes a considerar su propia pecaminosidad antes de condenar a otros, Jesús pone de relieve una verdad fundamental, que el verdadero juicio comienza con una autoevaluación honesta. Esta lección es crucial no solo en el contexto de la justicia legal o religiosa, sino en todas las facetas de la vida humana. Jesús enseña que el juicio apresurado y la crítica sin compasión hacia los demás a menudo ocultan una falta de voluntad para enfrentar nuestras propias imperfecciones. La exhortación de Jesús para que examinemos nuestro propio ser antes de emitir juicios sobre otros es un eco de la importancia de la compasión y la gracia en nuestras interacciones. Al reconocer nuestras propias limitaciones, nos preparamos para ofrecer empatía a los demás, conscientes de que todos estamos en la búsqueda del perdón. Este consejo trasciende la esfera de los juicios legales para abrazar el núcleo de la moral cristiana, el mandato de amar a los demás como a nosotros mismos, admitiendo nuestra mutua dependencia de la benevolencia divina. Esta reflexión sobre el juicio nos anima a considerar nuestra aplicación de la justicia y la misericordia en el día a día. Jesús nos insta a adoptar una perspectiva de juicio fundamentada en la comprensión y la empatía, que prefiera la restauración a la destrucción. Este cambio de paradigma tiene el potencial de modificar nuestras relaciones, favoreciendo la reconciliación y la paz por encima del conflicto y la distanciación.
El enfrentamiento entre Jesús y los fariseos y maestros de la ley sobre el caso de la mujer señalada por adulterio subraya su capacidad para confrontar la hipocresía con inteligencia y delicadeza. Al retar a aquel libre de pecado a lanzar la primera piedra, Jesús desnuda la doble moral de los acusadores que, amparados en la virtud, intentaban sentenciar a una persona sin asumir su propia responsabilidad. Este episodio resalta el conocimiento que Jesús tiene de la condición humana y su habilidad para transformar momentos de tensión en oportunidades de aprendizaje profundo. La actuación de Jesús no solamente salvaguarda a la mujer de un perjuicio inminente, sino que también critica una religiosidad que antepone la normativa al amor, el escrutinio a la misericordia. Jesús cuestiona esta manera de proceder, recordándonos que el amor y la misericordia son el fundamento de la ley divina y deben orientar nuestros actos y juicios. Esta lección nos motiva a reflexionar sobre cómo podemos ser hipócritas, instándonos a alinear nuestras vidas con el amor y la compasión que Él proclamó. La forma en que Jesús encara la hipocresía, sin caer en el cinismo o el desaliento, testimonia su propósito redentor. Nos revela que la verdadera sabiduría no reside solo en desenmascarar la falsedad, sino en invitar a todos, tanto a acusadores como acusados, hacia una vinculación más verdadera y profunda con Dios. Esta oferta está disponible para quien esté dispuesto a admitir su necesidad de gracia y a comprometerse con las exigencias transformadoras del amor divino. Al decirle a la mujer no peque más, Jesús no solo emite un veredicto de liberación, sino también un llamado potente al cambio. Este consejo resalta que la misericordia divina no es una licencia para persistir en el error, sino una ventana hacia la renovación personal. La gracia que Jesús ofrece es un punto de giro que proporciona tanto el perdón como un sendero hacia una existencia rejuvenecida. Este impulso al arrepentimiento captura la esencia del Evangelio, enlazando el perdón divino con la transformación vital. Jesús no menosprecia el pecado, sino que propone la posibilidad de superarlo. Su enfoque une la verdad sobre nuestra esencia con la esperanza de redención, alentando a todos a buscar una vida en consonancia con los principios del reino de Dios. La instrucción de Jesús, por tanto, es un modelo de cómo Dios se acerca a nosotros en nuestra imperfección. Nos recuerda que, aunque fallamos, hay siempre una invitación a volver a intentarlo, a vivir de una manera que refleje nuestro arrepentimiento y nuestra gratitud por la misericordia que se nos ha mostrado. Este llamado es tanto un regalo como un desafío, animándonos a crecer y vivir de manera que honremos ese regalo de gracia. La misericordia demostrada por Jesús tiene el poder de transformar no solo a los individuos, sino también a las comunidades. Al perdonar a la mujer y desafiar a sus acusadores a examinar sus propios corazones, Jesús muestra cómo la misericordia puede cambiar la dinámica de poder, de juicio y de relación. Este acto de perdón no solo rehabilita a la mujer ante los ojos de la comunidad, sino que también ofrece a los acusadores la oportunidad de reflexionar sobre su propia necesidad de misericordia. La misericordia, como la demostrada por Jesús, invita a una nueva forma de interacción basada en la comprensión y el perdón en lugar del juicio y la condena. Cambia corazones y mentes al revelar la profundidad del amor y la compasión de Dios, desafiando las normas sociales y religiosas que a menudo nos dividen. Este cambio no es superficial, sino que va al corazón de cómo vemos a los demás y a nosotros mismos. Este impacto transformador tiene implicaciones profundas para la práctica de la fe cristiana en la comunidad. Nos llama a ser agentes de misericordia, reflejando el amor compasivo de Jesús en nuestras propias vidas.
Al hacerlo, no solo cambiamos a los individuos, sino que también comenzamos a transformar las estructuras y sistemas que perpetúan la injusticia y el juicio, moviéndonos hacia una sociedad más compasiva y justa. La interacción de Jesús con la mujer acusada de adulterio y sus acusadores habla poderosamente a nuestro tiempo. En una era marcada por la división, el juicio rápido y la polarización, la actitud de Jesús ofrece un camino alternativo de empatía, comprensión y perdón. Nos recuerda la importancia de mirar más allá de nuestras diferencias y de reconocer la humanidad compartida que nos une. Este relato también desafía nuestra tendencia a juzgar y condenar a los demás sin reconocer nuestra propia necesidad de misericordia. En un mundo donde las opiniones a menudo se forman y se expresan rápidamente, especialmente en las redes sociales, la enseñanza de Jesús nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestras propias actitudes y comportamientos. La historia de Jesús y la mujer nos llama a repensar cómo nuestras comunidades y sistemas tratan a los que han fallado o a los que son considerados otros. Nos alienta a buscar la restauración y la inclusión en lugar de la exclusión y el castigo, recordándonos que la verdadera justicia se encuentra en el equilibrio entre la verdad y la misericordia. La manera en que Jesús interactúa con la ley mosaica en este relato refleja una comprensión profunda de su propósito y significado. Jesús no descarta la ley. En cambio, la cumple de una manera que resalta su intención original de promover la justicia, la misericordia y la fidelidad. Al enfocarse en la misericordia y el perdón, Jesús nos muestra que el corazón de la ley es el amor y la comprensión, no el castigo y la exclusión. Esta interpretación profunda de la ley ofrece una guía para cómo los cristianos deben vivir en relación con los demás y con Dios. En lugar de adherirse a una observancia legalista, Jesús nos invita a una práctica de la fe que se centra en el amor, la justicia y la misericordia. Este enfoque transforma nuestra comprensión de la obediencia, de una obligación externa, a una expresión de amor y gratitud hacia Dios y hacia los demás. La doctrina de Jesús respecto a la ley nos motiva a indagar incansablemente en la voluntad divina en nuestra existencia, admitiendo que la verdadera esencia de la ley radica en el amor hacia Dios y el prójimo. Este discernimiento de la ley como el amor manifestado posee el potencial de revolucionar no solo nuestro ser íntimo, sino también nuestras comunidades y el entorno global. La interacción de Jesús con la mujer señalada pone de relieve el conflicto perpetuo entre la reprimenda y el afecto. En vez de decantarse por uno de los dos, Jesús revela que la justicia auténtica comprende ambas dimensiones. Al absolver a la mujer e instarla al cambio de vida, Jesús conjuga la exigencia de justicia con la clemencia celestial, proponiendo un paradigma de cómo podemos encarar este conflicto en nuestro diario vivir. Esta dialéctica entre la reprobación y el cariño es especialmente pertinente en la configuración y mantenimiento de nuestras comunidades y esquemas judiciales. Nos reta a reflexionar sobre cómo nuestros sistemas pueden espejar con mayor precisión la justicia divina, que se interesa tanto en la rehabilitación del ser como en la integridad colectiva. En esta búsqueda del equilibrio, estamos convocados a tener presente la primacía del ser humano y su valor inherente. Jesús nos ilustra que, aún en el afán por la justicia, nunca debemos obviar la empatía y la posibilidad de redención para cada alma. Esta perspectiva nos alienta a esforzarnos por sistemas judiciales que sean auténticamente equitativos y compasivos, que espejen el amor y la gracia divinos. Ahora, enfoquémonos en un aspecto crucial, el simbolismo del agua viva como metáfora de Jesús, la fuente de salvación.
El uso que hace Jesús del simbolismo del agua viva en diferentes pasajes del Evangelio resuena en esta narrativa a través de su acto de misericordia y absolución. Al proclamar agua viva, Jesús asegura ser la fuente de vida, purificación y plenitud que únicamente Él puede brindar. Este simbolismo amplía nuestra percepción de su encuentro con la mujer, destacando que su perdón es una expresión de la salvación que extiende a toda la humanidad. Esta figura del agua viva nos insta a examinar nuestra propia necesidad espiritual y la única fuente capaz de colmarla plenamente, Jesús. Al aproximarnos a Él en búsqueda de clemencia y un nuevo comienzo, descubrimos no solo el alivio de nuestras ansias más profundas, sino también la capacidad de moldear nuestras vidas conforme a su designio y objetivo. El agua viva que Jesús dispensa no solamente aplaca nuestra sed personal, sino que se transforma en un caudal que brota de nosotros hacia otros, habilitándonos para ser difusores de su gracia, amor y compasión en el mundo. Este simbolismo nos recuerda que, en Jesús, hallamos la fuente verdadera de salvación, que nos invita a vivir existencias caracterizadas por la benevolencia, la equidad y un amor sin condiciones. La fiesta de los tabernáculos, en la que se sitúa el relato de Jesús y la mujer acusada de adulterio, incluía una ceremonia significativa del agua, que simbolizaba la gratitud por las lluvias físicas y espirituales. Esta ceremonia resaltaba la dependencia del pueblo de Dios para la provisión y la bendición, recordándoles de su peregrinaje en el desierto y cómo Dios les proveyó agua de la roca. Este contexto enriquece la interacción de Jesús con la mujer, simbolizando no solo su capacidad de proveer lo que es esencial para la vida física, sino también lo que es esencial para la vida espiritual. El agua, en este contexto, se convierte en una metáfora de la misericordia y el perdón ofrecidos por Jesús. Así como el agua física sacia la sed y permite la vida, la misericordia de Jesús sacia la sed espiritual y ofrece una nueva vida. Este simbolismo subraya la enseñanza de que Jesús es la fuente verdadera de agua viva, capaz de satisfacer las necesidades más profundas del alma humana. La ceremonia del agua, por lo tanto, proporciona un trasfondo rico que informa nuestra comprensión del perdón y la misericordia de Jesús. Nos recuerda que, así como el pueblo de Israel dependía de Dios para su sustento físico en el desierto, nosotros dependemos de Jesús para nuestro sustento espiritual. En Él encontramos la fuente de vida que nunca se agota y la promesa de un renuevo y purificación constantes. Los discursos de Jesús, que cuestionaban el orden establecido de su tiempo, también criticaban las convenciones sociales que excluían a ciertas comunidades, tales como los leprosos, las mujeres y aquellos considerados transgresores abiertos. Su trato abierto y lleno de empatía hacia estos grupos mostraba que el afecto divino supera los límites impuestos por la sociedad y la religión, convocando a todos sin distinción a ser parte del círculo de la fe. Este método inclusivo no solo rompía los moldes sobre quienes merecían consideración y honor, sino que igualmente proponía una nueva forma de relacionarse entre sí y con lo espiritual, fundamentada en la igualdad intrínseca de cada persona ante Dios. Jesús igualmente interpelaba las normativas económicas de su era, particularmente las que sometían a los más desfavorecidos. Su expulsión de los cambistas del templo iba más allá de un simple gesto de limpieza religiosa. Era una denuncia directa contra un sistema que favorecía la explotación económica bajo el pretexto de la fe. Con esta acción, Jesús subrayaba que el auténtico culto a Dios se expresa en el acto de justicia y en la preocupación por el bienestar del prójimo, sobre todo de aquellos en condiciones adversas. El uso de parábolas por parte de Jesús para comunicar sus mensajes
facilitaba que sus doctrinas se mantuvieran aplicables y pertinentes a diferentes públicos a través del tiempo. Esta estrategia no solo hacía accesibles los temas complejos a través de relatos e imágenes del día a día, sino que también invitaba a los oyentes a interpretar y aplicar las enseñanzas de manera personal en sus propias existencias. Este rasgo destaca el anhelo de Jesús porque cada individuo inicie su propio camino de creencia y comprensión. Las sanaciones y el perdón de pecados realizados por Jesús evidenciaban de forma palpable su soberanía celestial. Estas acciones no solo mitigaban el padecimiento físico y espiritual de las personas, sino que eran preludios del venidero reino de Dios, una era sin dolor, enfermedad ni alejamiento de Dios. Tales hechos subrayaban que la influencia de Jesús rebasaba lo teórico o espiritual, impactando decisivamente en la esfera física y concreta de la humanidad. La desafiante postura de Jesús ante las autoridades tanto religiosas como seculares manifestaba su fidelidad a la verdad y la justicia, aún ante la adversidad y la muerte. Este valor ético, arraigado en su vínculo profundo con el Padre y en la conciencia de su propósito salvífico, se erige como un ejemplar de integridad y fe sólida, motivando a los creyentes a permanecer resueltos en sus principios aún frente a retos. La resurrección de Jesús certifica su autoridad divina, confirmando sus enseñanzas y su identidad como el Hijo de Dios. Este milagro no solo ofrecía consuelo a sus seguidores frente a la muerte, sino que confirmaba que la vida y los preceptos de Jesús condujeron hacia la eternidad. La resurrección alienta a vivir con esperanza y convicción de que, por medio de Jesús, es factible una existencia renovada. La promesa del Espíritu Santo a sus discípulos garantizaba que la influencia y dirección de Jesús perdurarían tras su ascenso. Este don del Espíritu no solo capacitaba a los primeros seguidores para proseguir la obra de Jesús, sino que también asegura a los fieles de todas las generaciones el acceso a la sabiduría, el consuelo y la fuerza necesarios para adherir a los valores del reino divino. La autoridad única de Jesús, evidenciada a través de sus enseñanzas, milagros y acciones, continúa desafiando y transformando a aquellos que buscan seguirlo. Sus palabras y obras ofrecen una visión revolucionaria de lo que significa vivir en relación con Dios y los demás. Una visión que sigue siendo profundamente relevante y necesaria en el mundo contemporáneo. La pedagogía de Jesús, profundamente arraigada en la comprensión y el respeto por la individualidad de cada oyente, también reflejaba una visión avanzada del aprendizaje como un proceso activo y participativo. En lugar de ser un mero transmisor de conocimientos, Jesús actuaba como un facilitador del descubrimiento espiritual, creando espacios donde las personas podían interrogar, reflexionar y finalmente crecer en su fe. Esta aproximación pedagógica contrasta marcadamente con los métodos didácticos tradicionales, sugiriendo que el verdadero entendimiento surge de la interacción y la experiencia personal con los conceptos espirituales, no solo de la recepción pasiva de enseñanzas. Otro aspecto innovador en la enseñanza de Jesús era su habilidad para utilizar elementos cotidianos y situaciones de la vida diaria como metáforas para revelar verdades espirituales complejas. Las parábolas de Jesús, historias breves con significados profundos, utilizaban imágenes familiares para sus oyentes, como semillas, campos y festines, para comunicar mensajes sobre el reino de Dios, la justicia y la misericordia. Este método hacía que sus enseñanzas fueran accesibles a una audiencia amplia, incluyendo aquellos sin formación religiosa formal, y aseguraba que sus mensajes fueran memorables y relevantes para la vida diaria de las personas.
Además, Jesús mostraba una notable apertura al diálogo y al cuestionamiento, invitando a sus seguidores y críticos por igual a cuestionar sus enseñanzas y parábolas. Esta actitud fomentaba un ambiente de aprendizaje dinámico, donde el cuestionamiento y la duda no eran vistos como falta de fe, sino como pasos esenciales en el camino hacia una comprensión más profunda de la fe. Este enfoque pedagógico subraya la importancia de la búsqueda personal y la interrogación en el proceso espiritual, un principio que sigue siendo relevante para los buscadores espirituales de hoy. Las manifestaciones simbólicas de Jesús, cargadas de profundidad y enseñanza, evidenciaban su agudo entendimiento del impacto que los actos simbólicos pueden tener en la comunicación y la emoción humana. El gesto de lavar los pies de sus seguidores, por ejemplo, no representaba únicamente un acto de humildad y devoción, sino que se convertía en una vivencia directa sobre el liderazgo servicial y el amor abnegado. Estas acciones, sin necesidad de extensas explicaciones, comunicaban por sí mismas, brindando enseñanzas significativas y perdurables acerca de alinear nuestra vida con los principios del reino celestial. La perspectiva de Jesús se distingue por su amplitud de miras, invitando a todos, desde los excluidos hasta los acomodados y autoritarios, a ser discípulos suyos. Esta hospitalidad subraya un concepto del reino divino abierto a todos, no restringido a una minoría espiritual o moralmente superior. Las instrucciones de Jesús sobre el amor fraterno y la parábola del buen samaritano ilustran cómo sus enseñanzas superaban los prejuicios sociales y culturales, abogando por una comunidad y ética profundamente inclusivas. La didáctica de Jesús, centrada en el aprendizaje participativo, el empleo de narrativas parabólicas, el fomento del intercambio de ideas y la apertura, propone un paradigma educativo y existencial de gran relevancia para nuestra era. Nos recuerda la necesidad de la empatía, el análisis crítico y el compromiso moral en nuestro viaje individual y colectivo hacia el descubrimiento de sentido y propósito. En Jesús hallamos no solo un instructor de verdades espirituales, sino también un mentor para una vida genuina y compasiva en la complejidad del mundo actual. La interacción de Jesús con la mujer en riesgo de ser condenada por adulterio subraya una armonía celestial entre la justicia y la compasión. En lugar de optar por la condena o la absolución absoluta, Jesús demuestra que la auténtica justicia abarca la compasión. Esta armonía es fundamental en las enseñanzas de Jesús y refleja la naturaleza de Dios, quien es simultáneamente justo y compasivo. La fusión de justicia y compasión influye profundamente en nuestra percepción de la ética y moralidad, instándonos a que nuestro discernimiento hacia los demás esté siempre influenciado por la conciencia de nuestra propia necesidad de compasión. Además, nos impulsa a encontrar formas de vivir estos principios en nuestra vida y comunidades, fomentando una justicia que también facilite la redención y el renacimiento. Este equilibrio sagrado plantea una alternativa convincente a las ideologías que contraponen justicia y misericordia. A través de las lecciones y el ejemplo de Jesús, descubrimos cómo relacionarnos con los demás, de manera que respete tanto la santidad divina como su amor incondicional. El indulto otorgado a la mujer no fue meramente un gesto de clemencia, sino también un estímulo hacia la renovación personal. Este impulso hacia el cambio es un leitmotiv en el ministerio de Jesús, quien proclamó que el perdón divino está al alcance de todos, pero acompañado del reto de adoptar un nuevo camino de vida. El perdón trasciende la simple exoneración, actúa como un motor para el desarrollo personal y espiritual.
Esta transformación personal es fundamental para la vida cristiana, reflejando la creencia de que el encuentro con Jesús nos cambia de maneras fundamentales. Nos llama a abandonar viejas formas de ser y adoptar una nueva identidad en Cristo, una identidad marcada por el amor, la compasión y la justicia. Este proceso de transformación es a menudo difícil y requiere un compromiso continuo, pero es aquí donde el verdadero poder del perdón se manifiesta, ofreciéndonos la gracia de comenzar de nuevo. El acto enigmático de Jesús, escribiendo en la arena, ha sido objeto de reflexión y debate durante siglos, no solo por lo que implica en términos de su respuesta a los acusadores de la mujer, sino también por lo que simboliza en un sentido más amplio. Esta acción, simple pero profundamente significativa, encarna la esencia de un enfoque más compasivo y reflexivo hacia la vida y las interacciones humanas. Al elegir este gesto, Jesús nos enseña la importancia de tomar momentos para reflexionar antes de reaccionar, invitándonos a considerar las implicaciones más amplias de nuestras acciones y palabras. Más allá de la interacción específica con la mujer acusada, el legado de Jesús se extiende a cómo entendemos y aplicamos los conceptos de justicia y misericordia en nuestra vida diaria. En un mundo donde la venganza y la retribución a menudo se ven como las respuestas predeterminadas a la injusticia, la enseñanza de Jesús nos desafía a buscar soluciones que no solo aborden el daño hecho, sino que también ofrezcan caminos hacia la curación y la reconciliación. Este enfoque no trivializa el pecado o el error, sino que reconoce la complejidad de la condición humana y la posibilidad de redención. Además, el encuentro subraya la necesidad de autenticidad en nuestra práctica espiritual y religiosa. Jesús critica implícitamente a aquellos que usan la ley y la religión como medios para juzgar y excluir, recordándonos que la verdadera fe se manifiesta en actos de amor y misericordia. Este llamado a la autenticidad es especialmente relevante en una era de religiosidad a menudo superficial, donde el verdadero compromiso con los valores del Evangelio puede perderse en medio de rituales vacíos o discursos dogmáticos. La enseñanza de Jesús sobre el perdón y la metamorfosis individual ofrece un contraste radical con las visiones convencionales de represalia y marginación. Jesús nos revela que el perdón puede ser una fuerza revolucionaria, abriendo caminos hacia la regeneración tanto personal como colectiva. Este método tiene el poder de metamorfosear relaciones, comunidades y hasta sociedades completas, proponiendo un paradigma para el manejo de conflictos y la edificación de la paz, fundamentado en el entendimiento y la empatía. Además, la herencia de Jesús interpela nuestras percepciones sobre la autoridad y el dominio. Al aliarse con los desfavorecidos y preferir la misericordia sobre el reproche, Jesús reconfigura nuestra comprensión de lo que implica poseer verdadero poder. En su doctrina, el poder surge no de la subyugación o la coerción, sino del acto de servir, de la exposición a la vulnerabilidad y del cuidado por el prójimo. Esta nueva interpretación del poder conlleva implicaciones significativas para nuestro liderazgo y nuestra interacción en las comunidades y la sociedad. Este relato nos motiva a reexaminar y ampliar nuestras propias ideas de justicia. La justicia, según Jesús, que trasciende el mero cumplimiento legalista, persigue activamente la reconstrucción y la curación. Esta concepción de la justicia como un proceso restaurador, más que punitivo, nos brinda un marco útil para afrontar tanto los deslices individuales como las inequidades sociales y estructurales. Desde una perspectiva más íntima, la narración nos estimula a meditar sobre nuestra propia búsqueda de perdón y cambio. Aceptar nuestras limitaciones y abrirnos al perdón es un desafío,
pero resulta crucial para nuestro desarrollo espiritual y emocional. Este itinerario hacia el autoconocimiento y la renovación es esencial para vivir de manera genuina y cariñosa, emulando a Jesús. El mensaje de Jesús, reflejado en este acto y su trato con la mujer, convoca a encarnar vidas definidas por la gracia. Nos recuerda que cada jornada nos brinda nuevas oportunidades para ejercitar la misericordia, promover la justicia y actuar en concordancia con los principios del reino celestial. Al acoger esta invitación, descubrimos un sentido profundo y propósito, contribuyendo a la creación de un entorno más empático y justo. La riqueza de esta lección sigue siendo una fuente de iluminación e inspiración para quienes aspiran a vivir de manera más plena y conectada, tanto con lo divino como con nuestro entorno. A través de este acto simbólico de Jesús y su interacción empática, hallamos una guía perpetua para navegar las complejidades de la existencia humana con amor, benevolencia y esperanza. Al poner en práctica la visión de Jesús en la actualidad, llevamos esta filosofía a todos los aspectos de nuestra vida, desde las relaciones personales hasta nuestro papel en la sociedad y nuestra implicación comunitaria. Esto implica asumir un compromiso de justicia en cuestiones sociales, económicas y medioambientales, esforzándonos por mitigar no solo los efectos de la desigualdad, sino también sus causas raíz. Jesús nos instruyó a amar a nuestro prójimo, un mandamiento que nos impulsa a combatir la pobreza, la disparidad y la opresión en todas sus manifestaciones. Además, vivir inspirados por Jesús implica reconocer la dignidad y el valor intrínseco de cada persona, viendo en el otro la imagen de Dios. Esto desafía los prejuicios y estereotipos que a menudo dividen a las sociedades y nos impulsa a construir puentes de entendimiento y empatía entre culturas, etnias y religiones diferentes. La diversidad, lejos de ser una barrera, se convierte en una rica fuente de aprendizaje y crecimiento. En el contexto familiar y de relaciones cercanas, vivir según los principios enseñados por Jesús significa practicar la paciencia, el perdón y el apoyo mutuo en tiempos de dificultad. Es reconocer que, aunque a veces fallamos, hay siempre una oportunidad para la reconciliación y la renovación de los lazos afectivos. Este enfoque transforma nuestras casas y relaciones en lugares de refugio, amor y crecimiento espiritual. En el ámbito laboral y profesional, ser inspirados por Jesús nos lleva a actuar con integridad, honestidad y un fuerte sentido de justicia. Significa ser justos en nuestras decisiones, tratando a empleados y colegas con respeto y consideración, y buscando el bienestar común por encima del éxito personal. Esta manera de vivir puede influir positivamente en los ambientes laborales, promoviendo culturas organizacionales más compasivas y éticas. Desde una perspectiva ecológica, vivir inspirados por Jesús también nos desafía a cuidar de la creación de Dios con amor y responsabilidad. Esto se traduce en tomar decisiones conscientes sobre cómo consumimos, cómo afectan nuestras acciones al medio ambiente y cómo podemos contribuir a la conservación y restauración de los recursos naturales. Nuestra relación con el entorno natural es un reflejo de nuestra relación con el Creador, y cuidarlo es un acto de adoración y gratitud. A nivel personal, vivir inspirados por Jesús significa cultivar una vida de oración y meditación, buscando constantemente la dirección y consuelo en Dios. La oración no solo es un medio de comunicación con lo divino, sino también una práctica que nos centra, nos calma y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida desde una perspectiva de fe y confianza en Dios. Esta jornada inspirada por Jesús también implica una actitud de humildad y aprendizaje continuo.
Reconocer que siempre hay más que aprender sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre los demás, es fundamental para crecer en nuestra fe y en nuestra capacidad de amar y servir a los demás efectivamente. Finalmente, vivir inspirados por Jesús nos impulsa a compartir nuestras experiencias de fe con otros, no desde un lugar de superioridad o proselitismo, sino como un testimonio genuino de cómo el amor y la gracia de Dios pueden transformar vidas. Este compartir se convierte en una invitación abierta a explorar la profundidad del amor de Dios y descubrir cada uno por sí mismo el significado y la alegría que se encuentra en seguir a Jesús. Esta visión de vida profundamente arraigada en los principios del Evangelio nos desafía a vivir de manera consciente y deliberada, buscando siempre reflejar el amor, la justicia y la compasión de Jesús en todas nuestras acciones y decisiones. Es un camino que requiere compromiso y gracia, pero que promete una transformación profunda y duradera, tanto para nosotros como para el mundo que nos rodea.